Masejet Baba Batra Dafkuf Mem Alef Amud Alef 141a. Tres líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Haomer y mialda ishti zahar vejule. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que si una persona, por decir Shimón, le dice a su esposa embarazada, por decir Lea, le dice, mira, si tienes un niño, le voy a dar 100. Y si tienes una niña, mujer, le voy a dar 200. Así es el caso de la Mishnah. Y la Mishnah nos dice que efectivamente si tuvo un niño, pues recibe 100. Y si tuvo una niña, recibe 200. Dice la Gemara, le membra de bada tifale mi ben. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה שנאמר והעברתם מנחלתו לביתו ואין עברה אלא עברה שנאמר יום עברה יום ההוא. Pregunta la Gemara, aparentemente vemos de nuestra Mishnah que ¿qué es más preferible? ¿Hijo o hija? Vemos aparentemente que hija es preferible, porque Shimón está dispuesto a pagar por un hijo 100, pero por una hija 200. ¿Acaso una hija es preferible? No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dice, no me Shimon ben Lakish, que una persona que no deja un hijo para heredar, de tal forma que el que lo hereda es una hija, eso demuestra que Akadosh Baruj Hu está lleno de furia con él. Como vemos en el pasuk respecto a una persona que muere sin tener un hijo varón, ve'avartem en nahalató levitó, ve'avartem en la palabra evra, y evra que es yom evra yom ahu, furia. Entonces, ¿cómo puede ser que decimos, cómo puede ser que en la Mishnah vemos aparentemente que una hija es preferible en relación al hijo? Dice la Gemara varias respuestas. La primera es Leinian Irusha ben Adifle, Leinian Harbaja bito Adifale. Dice la, te voy a explicar. En realidad, en relación a temas de herencias, efectivamente, hijo es preferible. Y por eso, si no dejó un hijo para heredar, para herencia, Akadosh Baruj Hu, eso demuestra que Akadosh Baruj Hu tiene furia con él. Pero para temas de proveer, Parnasá, amplia provisión, ¿sí? Parnasá Beshefa, ¿quién prefiere el papá que reciba más? Que reciba la hija. ¿Por qué? Porque la hija no puede encontrar sustento de la misma forma que puede un hijo. Y por eso nuestra Mishnah, que nos habla de dinero, de Parnasá, nos dice que está dispuesto, si tiene una hija, a dar 200, a diferencia si es un hijo, únicamente 100. Esa es la primera respuesta. Otra respuesta la dice Shmuel Amar, Jaja bin vakeret askinan, ujedar hasdad, Amar hasdad bat jila siman yafe, la banin. Ica de hambre, de merabia leaja, vica de hambre de los shalta be'ain abisha. Amar hasdad le didi benatan adifan li mi benai. Otra respuesta la dice Shmuel. Dice Shmuel, en verdad, en todos los temas siempre es preferible que un hijo varón. No solamente en temas de herencia, sino también en temas de proveer, de parnasá, de arbajá. También siempre es preferible que un hijo. Pero aquí, en nuestra Mishnah, estamos hablando cuando la hija es primogénita, es la mayor. Y como dice Rav Hasda, que una hija primogénita está por encima de todo. Dice Rav Hasda, bat hilá siman yafel abanim. Cuando uno tiene primero una hija, mujer, es un buen augurio, una buena señal para tener después buenos hijos. ¿Por qué? Dos explicaciones. O porque cuando hay una hija de primero, ella se encarga de ayudar y criar y educar a los demás niños y salen buenos niños. Segunda explicación es porque los shalta ainabisha. Esto es un poco fuerte. Dice, cuando tiene primero una hija, mujer, no hay enera. Cuando hay primero un hijo varón, dicen, wow, tuvo un hijo varón. O sea, hay enera. Sí. Cuando hay primero hija mujer, dicen, no hay enera, pobrecito, tuvo una hija mujer. ¿Sí? Dos explicaciones por lo que dijo Rav Hasda, que bat hilat siman yafel abanim. Y Rav Hasda aumenta y dice que para mí, así dice Rav Hasda sobre él mismo, no nada más la primera hija es buena para mí, todas mis hijas es mejor, prefiero todas mis hijas mejor que mis hijos. Todas, ¿por qué? Varias explicaciones. Una de las explicaciones es porque las hijas es más fácil de educar y uno elige con quién se casan. Con un Talmid Jajam, con una persona diferente. El hijo es difícil de educar que salga con un Talmid Jajam. Así dice Tosafot aquí. Bueno, seguimos. Veibaitema Hamani Rabbi Udai. Hey Rabbi Uda. Y le madre Rabbi Uda de Bakol. De Tania Bashem Berachet Abraham Bakol. Rabbi Meir Omer. Shelo haya lo bat. Rabbi Uda Omer. Shaita lo bat. Ubakol Shema. Emul llama de Rabbi Uda. Brata. Nami lo hasrach manal Abraham. Dadifa mi ben mishamatle. El ha Rabbi Uda de Tania. Mitzvah lazun et abanot. De Kalvachom el abanim. Das que va a Torah. Dibre Rabbi Meir.
Rabbi Yehuda Omer, mitzvah lazun et abanim vekal vachomer labanot, de lo litezlan. Otra respuesta que la Gemara da para explicar nuestra Mishnah es que el autor de nuestra Mishnah es ¿quién? Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda, como vamos a ver a continuación, él opina que siempre tiene preferencia para temas de parnasá, de proveer una hija en relación a un hijo. ¿Dónde vemos eso, Rabbi Yehuda? Y por eso nuestra Mishnah nos dice que para la hija le da 200 y para el hijo le da 100. ¿Y dónde vemos que Rabbi Yehuda se opina? Dice la Gemara Ulay, de repente se refiere a la baraitá que cita el pasuk sobre Abraham. Está escrito en Bereshit 24:1, Vashem berachet Abraham bakol, y Dios bendijo a Abraham con todo. ¿Qué es bakol? En verdad hay diferentes explicaciones. Dice Rabbi Meir, no, bakol lo bendijo con todo, efectivamente. ¿Qué es con todo? ¿Qué le dio de todo? Que no tuvo una hija, esa fue su bendición. Sí, así dice Rabbi Meir. Segunda opinión, o sea que Rabbi Meir no era tanto de hijas. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice, no, claro, tuvo una hija. ¿Y dónde está escrita? Esta es Vashem berachet Abraham, bakol. Dios bendijo a Abraham con una niña llamada ¿qué? Bakol. No es bakol con todo, sino con una niña llamada bakol. Pero de aquí vemos, según Rabbi Yehuda, que efectivamente Abraham tuvo una hija y no le faltó, pero no vemos de que una hija es más preferible que un hijo. Todavía no lo vemos aquí. Entonces, ¿dónde vemos que Rabbi Yehuda se opina? Dice la manera de otra baraitá. Hay una segunda baraitá que dice lo siguiente. Un majloque entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Meir opina así. Hay una mitzvah, un precepto, una obligación de que el padre alimente a sus hijas, alimente comida a las hijas, y kol shiken a los hijos. ¿Por qué kol shiken a los hijos? Porque los hijos estudian Torah. Es más difícil que se alimenten solos. Así dice Rabbi Meir. O sea, hay una obligación que alimentar a las hijas y cuanto y más a los hijos. Así opina Rabbi Meir. Si no me acuerdo, dice al revés. No. Hay una mitzvah, un precepto, una obligación que el padre alimente a los hijos y kol shiken cuanto y más a las hijas. ¿Por qué? Porque a veces si tú le dices que ella vaya a pedir la parnasá, se avergüenza y la dignidad de ella se puede degradar más. Sabemos de que Rabbi Yehuda ¿qué opina que es más preferible, la hija en relación al hijo? Porque dice, el hijo hay obligación y cuanto y más a la hija, o sea que la hija es mucho más. Entonces aquí está la fuente. Seguimos. La Gemara a continuación trae una baraitá y la explica. Ela hadetania, ela no está tan claro, pero bueno. Ela hadetania y alda, zahar unekeva, zahar notel shishat dinarim, unekeva notel shenedarim. Bemai. Amar Rashi amrita lishmata kemeter avkana, bimsares. De amar zahar tejila mataim, nekeva achara velo klum, nekeva tejila mané, zahar acharea mané. De yalda zahar unekeva velo yadinan hei minay unafak bereisha. Zahar shakil mané mi manashach, y dach mané habe mamona mutar besafek. Y por lo tanto, bejolkin. La baraitá que la Gemara trae dice lo siguiente. Esta baraitá nos habla sobre un hombre, Shimón, por decir, que está casado con una mujer, por decir que Lea está embarazada, parecido a nuestra Mishnah. Y dice, escuchen bien, dice Shimón a Lea, si tienes tal, recibes tanto. Y si tienes el otro sexo, recibes tanto. Y nos dice, no sabemos qué es el caso exactamente, el caso no lo tenemos claro todavía. Pero nos dice la baraitá que el dictamen es que si efectivamente tuvo mellizos, o sea, tuvo hombre y mujer, el zahar, o sea, el hombre, el hijo, recibe 6 dinarim de oro, que es equivalente a un mané y medio, ¿sí? Un mané y medio. Un dinar de oro es equivalente a 25 dinarim de plata. ¿Sí? Entonces un mané, que son 100 de plata, es equivalente a 4 dinarim de oro. Entonces 6 dinarim de oro son equivalentes a un mané y medio. Ok, entonces dice aquí, el dictamen es, si al final tuvo mellizos, hombre y mujer, el hombre, el hijo, recibe 6 dinarim de oro, que es equivalente a un mané y medio, y la hija, mujer, recibe ¿qué? 2 dinarim de oro, equivalente a medio mané. Equivalente a medio mané. ¿Sí? Así es el dictamen. Y pregunta la Gemara de inmediato otra vez. Aquí, repite, la baraitá dice el dictamen es, si tiene hombre y mujer, mellizos, por el niño recibe 1 y medio, un mané y medio, hablemos de mané y medio, hablemos de manés. Y por la mujer, por la hija recibe medio. Pregunta, así dice la baraitá. Pregúntale, hermano, un segundo, dime el caso un poco más.
Dime el caso un poco más para yo entender el dictamen. O sea, el dictamen está claro, listo. Ese es el dictamen. Pero ¿cuál es el caso? Que sobre ese caso es ese dictamen. ¿No? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo a la esposa embarazada antes de parir? ¿Qué fue lo que le dijo? Y seguro esta baraita está hablando en un caso similar a nuestra Mishnah, que lo que se comprometió por hombre o por mujer es 100 o 200. O sea, números, un mané o dos mané. Números redondos, no 1,5 por hombre y medio por mujer. Entonces, por eso la Gemara analiza cuál es el caso que hay 100 y 200 en el momento que él habla, que él establece la condición, lo que sea, y al final, por el hijo recibe 1,5 y por la hija recibe medio. ¿Cuál es ese caso? Dice Rabashé, te voy a explicar. Dije esto enfrente de Rav Kahana y la expliqué que está hablando en un caso de mesares. O sea, un caso que hizo dos estipulaciones, Shimón con la esposa Lea, y la segunda al revés de la primera. Y explico. El padre dijo lo siguiente. O sea, Shimón le dijo a Lea que estaba embarazada y sabían que eran ¿qué? Sabía que era mellizo, ¿sí? Le dice así. Escuchen la primera estipulación. Si es hijo primero, pues el varón, el hijo va a recibir 200 y la hija va a recibir 0. Pero, la segunda estipulación, si es hija primero, ahí la hija va a recibir 100 y el hijo va a recibir 100. ¿Entendieron las dos estipulaciones que hizo? Una estipulación al revés de la otra. ¿Qué es primero? La primera estipulación, si es hija primera, la hija recibe 200 y el hijo... si es hijo primero, el hijo recibe 200 y la hija 0. Y si es hija primero, la hija recibe 100 y el hijo segundo también sigue recibiendo 100. ¿Sí? Y al final nacieron dos bebés mellizos, uno hombre y uno mujer y una mujer. Pero no sabemos quién nació primero. Entonces, en este caso, el hijo varón seguro recibe 100. Porque según ambas estipulaciones, va a recibir 100 mínimo. Entonces 100 seguro va para el varón, para el hijo. Pero ahorita tenemos el segundo mané. Ahorita, según ambas estipulaciones, lo único que iba a dar Shimon a Lea, el total de lo que iba a dar, que era 200. La pregunta es si es 200 para el varón y 0 para la mujer, o 100 para la mujer y 100 para el varón. ¿Sí? Entonces 100 le damos al hijo varón seguro, porque según ambas estipulaciones recibe mínimo 100. Ahorita, respecto al segundo 100 es que tenemos duda. Si nació primero el varón, pues se lo merece ¿qué? El varón. Y si nació primero la hija, pues esos 100 se lo merece ¿quién? La hija. Entonces, ¿qué se hace? Safek. Mamona mutar besafek, holkin. Entonces, por eso es que recibe ¿qué? El varón 150, que es 1,5, un maná y medio, y la mujer recibe medio. ¿Entendieron? Entonces, aquí está, trajimos una baraita que nos dice este dictamen, pero ¿cuál es el caso? Aparentemente el caso tiene que ser equivalente a nuestra Mishnah, que está hablando en que se comprometió en las estipulaciones en 100 y 200, no 1,5, medio. No, aquí están los casos, estipulaciones de 100 y 200 o 0, ¿sí? Y al final recibe el hijo varón, por el tema de duda, como explicamos, 1,5 y la mujer recibe medio. Está clara la varita. Próxima que la varita que la Gemara trae para explicarla. Vea de Tania el Zahar un nekeva en lo elamane, ejimeshkajatla. Amar Rabina bin Basreni. De Tania. המבשרני במה נפטר רחמנה של אשתי, אם זכר ייטול מנה, ילדה זכר נוטל מנה. אם נקבה מנה, ילדה נקבה נוטל מנה. אם זכר מנה, אם נקבה מנה, ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקבה נוטל מנה. ילדה זכר ונקבה, אין לו אלא מנה. ואז זכר ונקבה לא אמר. De amar nami, im zahar nekeva, nami itol mane. El alemeute mai, lemeute nefel. Que escuchen esta baraita que la Gemara trae. La nueva baraita que la Gemara trae es la siguiente. Shimón está casado con Lea. Y Lea está embarazada. Otra vez esta baraita nos dice el dictamen. Vamos a ver el dictamen. No sabemos el caso. ¿Cuáles fueron las estipulaciones del Shimón? Nos dice la baraita. Y al da zahar un nekeva, si tuvo Lea un hijo, un niño y una niña, no recibe sino únicamente un mané. ¿Escucharon el lenguaje? El mané. No recibe el mané. No recibe sino únicamente un mané.
Ese es el hidush de la baraita. O sea, que estamos hablando en un caso que aparentemente, según la lógica, hubiésemos dicho que tiene que recibir, ¿qué? 200. Pero nos enseña la baraita, no recibe, sino únicamente mané. ¿Estamos claros o no? Del lenguaje así vemos. Hubiésemos pensado que es 200, porque son 2 hijos de repente, hijo, hija. Nos enseña la baraita, no, a pesar que son 2 hijos, ¿recibe qué? Mané. Pregúntale a Mara, ¿cuál es este caso? ¿Cuál es este caso que el padre, o sea, que Shimón menciona en su estipulación un total de 200 y por ende hubiésemos pensado que debe recibir 200 y nos enseña la baraita? No, el mané, no tiene sino únicamente ¿qué? Un mané. ¿Cuál es ese caso? ¿Sí? Dice Rabina Ben Basreni. Está hablando en un caso que el padre, Shimón, dice que no que le va a dar al hijo o le va a dar a la hija, no, como estuvimos hablando hasta ahorita, que le va a dar al hijo que nazca, a la hija que nazca, no, al hijo, a la hija, no. Al Mebasreni, a aquel que me dé la buena noticia, que mi esposa parió, a él le voy a dar. Ese es el caso. O sea, no está hablando el caso de la baraita cuando Shimón está condicionando y estipulando que le va a dar al hijo o a la hija que nazcan, sino está hablando en un caso que el padre, o sea, Shimón, está estipulando que le va a dar un regalo a aquel persona que le dé, se lleva a hacerlo, que le dé la buena noticia. Necesitamos más detalles. Dice la hermana, te voy a traer una baraita, y ahí hay más detalles. La baraita menciona varios casos, ¿sí? Pero todos los casos, el común denominador es que Shimón le da a quién, no al hijo, a la hija que van a nacer, no a la esposa, sino al que le dé la noticia. El primer caso es cuando Shimón viene y dice, el que me da una noticia que mi esposa tuvo un hijo, le voy a dar un mané. La halajá es que si efectivamente la esposa tuvo un hijo y alguien se le acercó y le dio la noticia a Shimón, pues va a recibir ¿qué? Un mané. Por otro lado, en un caso que Shimón dice, el que me dé la noticia que mi esposa tuvo una hija, va a tener un mané. Entonces, en este caso, si tuvo una hija y alguien le dio la noticia, va a tener mané. ¿Sí? Si tuvo hijo, no. Próximo caso. ¿Qué pasa si el padre, o sea, Shimón, dijo una estipulación que incluye los dos? Dijo así, el que me dé la buena noticia que mi esposa tuvo un hijo, va a recibir un mané. Y si me da una noticia que mi esposa tuvo una hija, también le voy a dar un mané. Pues en ese caso, ya sea que la esposa tuvo un hijo o ya sea que la esposa tuvo una hija, el que le vino y le trajo la noticia va a recibir ¿qué? Un mané. Próximo caso. ¿Qué pasa? Este cuarto caso, este último caso va sobre el anterior, o sea, sobre el anterior que dijo ¿qué? Que dijo los dos en la estipulación, dijo, si el que me dé la noticia que tenga mi esposa un hijo o hija, le doy ¿qué? Un mané. ¿Sí? Y al final, este es el cuarto caso de la baraita, tuvo ¿qué? Mellizos, muy bien. Tuvo hijo y tuvo hija. Pero ¿saben qué arreglo? No dijo el que me dé la noticia que mi esposa tuvo hija o hijo, dijo, el que me dé la noticia que mi esposa tuvo un hijo, le doy mané. Y si me da la noticia que tuvo una hija, le doy ¿qué? Mané. No dijo otro, dijo mané, ¿sí? El que me da la noticia que mi esposa tuvo un hijo, le doy mané. Si me da una noticia que mi esposa tuvo una hija, le doy mané. Y al final tuvo ¿qué? Tuvo hijo e hija. ¿Qué pasa en ese caso? Dice la baraita, recibe un solo mané. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, él cuando está haciendo esta estipulación, se refiere a dar y está diciendo dar ¿qué? Un mané. Él no sabe que tiene mellizos. Dice, si es hijo, doy 100. Y si es hija, doy 100. O sea, no existe que dé los dos a la vez. O este. Entonces, si al final fueron los dos, pues él se comprometió a ¿qué? A dar un máximo mané. Por eso da un mané, aunque son ambos ¿qué? Mellizos. O sea, que a pesar que al final tuvo mellizos, un hijo, una hija, y uno hubiese pensado que tiene que recibir 2 mané, no decimos así, sino decimos que la intención del padre en su estipulación de Shimón era un solo mané. Ese es el caso de la baraita anterior, ¿sí? Que nos dice, en lo el mané, a pesar que en la estipulación no hubiese pensado, él dijo que para un hijo mané y para una hija un mané. Entonces, según eso no hubiese podido entender que es que 200. No dice la verdad, no, se refería a un mané en total.
Por lo tanto, él no tiene sino únicamente un mané. Eso es lo que se refiere a la baraita anterior. Sí, entonces ya explicamos la baraita anterior a través de esta baraita, y esto lo dice los rabina. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, un segundo, algo aquí no me está cuadrando. Tú me dices en este último caso que ¿qué recibe? Un mané. ¿Por qué recibe un mané? No debería recibir nada. Porque ¿qué fue lo que él dijo? Tú me estás diciendo que su intención es dar solo un mané o. O sea, él lo que dijo es, si tienes un hijo, te doy un mané. Y si tiene una hija, no si tiene, estamos hablando del que le da la noticia, ¿sí? El que me da la noticia que tuvo un hijo, le doy un mané. Y si me da la noticia que tuvo una hija, me da un mané. Pero su intención es dar un mané únicamente si tuvo un hijo. Pero si al final si tuvo hijo o hija, no tiene intención de dar nada. Entonces, ¿por qué recibe algo? Dice la hermana, no, estamos dando un caso que el padre también agregó y dijo que si tuvo su esposa, hijo e hija, ahí también va a recibir ¿qué? Un mané. Entonces, efectivamente, lo que estuvimos hablando hasta ahorita es que si tiene un hijo, un mané. Si tiene una hija, un mané. De ahí, si al final tuvo mellizos, no debería recibir nada. Pero estamos hablando de un caso que agregó también. Y si tiene un hijo e hija, ahí también va a recibir ¿qué? Un mané. Dice la hermana, si es así, pues ¿qué hace el hitush? ¿Para qué tiene que para alargar tanto? ¿Para qué tiene que alargar tanto? Debería decir que el que me da una noticia que mi hijo tuvo, que mi esposa, tuvo un bebé que parió, 1, 2, 3, ¿qué importa que parió? Le doy un mané. ¿Para qué tiene que especificar tanto? Tiene que especificar para excluirte un caso. ¿Cuáles son los casos que especificó? Hijo o hija. Y el tercer caso es hija e hijo. Para excluirte, entonces cuando tuvo un hijo, Barca y Amá, y no un nefel. ¿Qué es un nefel? Un nefel es una persona que nació, un bebé que nació, pero no viable. O sea que va a morir. ¿Tiene una palabra en español eso o no? No sé. Sí, un nefel. ¿Sí? Un nefel no es un feto. Un feto es un ubar. Nefel nació, pero no va a vivir mucho tiempo. No va a vivir más de 30 días. ¿Sí? Tú no hubiese pensado que ahí también ¿qué? Recibe 100. Ya, dependiendo si es hijo, hija o hijo. No, ahí no. Porque todo es, ¿por qué especificó Zahar o Nekevá o Zahar y Nekevá? Para excluirte ¿qué? Nefel. Muy bien. Seguimos. Haú de Amar la Letvitu. Nechasai lehai de me'avart. Amar Rabuna, have mezake leubar, ve mezake leubar, lo kana. Eite ve Rav Nachman le Rabuna, haomer im yalda ishti zahar, itol mané. Yalda zahar, no tel mané. Amar le mishnatenu, eni yodea mishna'a. Escuchen bien esta historia o este acontecimiento, ya que la Gemara hasta el final de la clase nos va a hablar sobre esta historia. La historia es la siguiente. Una persona, por decir Shimón, le dice a su esposa, por decir Lea. Está embarazada Lea. Y le dice, mira, a este feto que estás embarazado de él, le voy a dar mis bienes. Todos mis bienes se los doy a quién? Al feto que estás embarazado de él. Al feto, llamémoslo. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve ese regalo? Dice Rabuná, tratemos de recordarnos los nombres. Dice Rabuná, no sirve. Porque aquí Shimón le está adquiriendo, le está regalando, le está dando, está adquiriendo a favor de quién? Del feto esos bienes. Y el feto todavía está en el vientre, no se considera Bala Olam, no está en el mundo. Y por lo tanto no sirve. Así dijo ¿quién? Rabuná. Viene Rav Nachman y le pregunta a Rabuná, una pregunta fuerte de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah nosotros mencionamos que si Shimón, el hombre le dice a su esposa cuando está embarazada, que si mi esposa tiene un hijo varón, va a recibir el hijo varón ¿qué? 100. ¿Cuándo dice eso? Cuando está embarazada. Dice la Mishnah, si al final tuvo hijo varón, ese hijo recibe ¿qué? 100. Pero un segundo, ¿cuándo se comprometió? ¿Cuándo estipuló Shimón esto? Cuando estaba embarazada, decimos que el hijo varón cuando nace hay que darle ¿qué? 100. O sea que en nuestra Mishnah vemos que una persona sí puede regalar, sí puede dar, sí puede adquirir a favor de un feto antes que nace. Así le pregunta Rav Nachman ¿a quién? A Rabuná. Le responde Rabuná, mira nuestra Mishnah, esta Mishnah que me acabas de decir, tienes razón,
Es una pregunta, pero no sé quién es el autor de esta Mishnah. Porque todas las opiniones opinan del mundo, así dice Rabuná. Todas las opiniones del Talmud opinan que ¿qué? Que una persona no puede regalar, dar, adquirir a favor de un ubar, ya que no está en el mundo. Así le dijo Rabuná. O sea que Rabuná básicamente, ¿sí?, no tenía lo que responder en contra de la Mishnah. Simplemente dijo, mira, entiendo la Mishnah, la pregunta de la Mishnah, pero no hay ninguna opinión que esté de acuerdo con eso. Y la Biblia a continuación viene y dice, pero ¿por qué Rabuná le dijo eso? Le podía haber dicho que nuestra Mishnah, el autor es tal fulanito. Y vamos a ver varios fulanitos posibles que podrían ser. Varios Tanaim, ¿sí? No fulanitos, Tanaim. Dice la Gemara, Velei Male Rabbi Meirhi de Amar Adama Kne Davar Shelo Bala Olam. Eimur se llama Rabbi Meir Davar Shelo Bala Olam. Davar Shelo Bala Olam Mishamadle. Dice la Gemara, podía haberle respondido Rabuná a Rab Nachman. Sí, nuestra Mishnah vemos que le puedes dar, que le puedes regalar, que le puedes adquirir a favor del feto, a pesar que no está en el mundo. ¿Sí? ¿Sabes quién es el autor de la Mishnah? Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que una persona puede adquirir algo que no existe en el mundo, unas frutas que todavía no han salido del árbol, puedes dárselas a otra persona. Dicen, sí, pero no puede decir eso. Responde la Gemara, ¿por qué no puede decir eso? Porque Rabbi Meir dice que algo que no existe en el mundo se lo puede adquirir a alguien que está en el mundo. Pero aquí tú quieres regalar algo que está a alguien que no está. Eso también Rabbi Meir está de acuerdo, que no sirve. Entonces no puede decir que el autor de nuestra Mishnah es ¿quién? Rabbi Meir. Muy bien. Próximo intento de preguntar a Gemara. Velei Male Rabbi Yossi de Amar Ubar Kane de Tnan Ubar Posel Ve'eno Ma'achil. Dibre Rabbi Yossi Shani Yerusha Ba'ame Elea. Dice la Gemara, otra pregunta. ¿Por qué Rabuná dijo, no sé quién es el autor de nuestra Mishnah? Nadie está de acuerdo. Él podría haberle respondido a Rab Nachman, nuestra Mishnah va como la opinión específica de Rabbi Yossi. Rabbi Meir dijimos que no puede ser. Pero dice la Gemara, la opinión específica de quién, de Rabbi Yossi. Está escrito en la Mishnah de Masejet Yevamot, página 67a. Escuchen la opinión de Rabbi Yossi. Ahí está hablando sobre una mujer israelita que se casa con un Cohen. ¿Quién es el único que puede comer Cohen? Que puede comer terumá. Un Cohen. ¿Un Israel puede? No, pero una mujer israelita que se casó con un Cohen, sí puede. Importante agregar algo adicional. Aparte de los Kohanim, también los esclavos kenanitas de los Kohanim, Kinyan Kaspó, pueden comer terumá. Y adicionalmente, como dijimos, la esposa, obviamente, del Cohen, pero no solamente mientras que está casado con el Cohen, sino también si el Cohen ya murió, ¿sí? Si dejó un hijo con ella, ¿sí? Si dejó con un hijo, puede ella seguir comiendo terumá mientras que no se ha casado. Mientras que él murió. Si dejó un hijo con ella, ¿sí? Si dejó un hijo con ella, ella puede seguir comiendo terumá después de la muerte del Cohen, después de la muerte de su esposo. Si dejó un hijo con ella, mientras que no se casa por segunda vez, ella. ¿Sí? No sé qué es eso. Sí, pero, bueno, sí, ok, de acuerdo. Viene la Mishnah y Rabbi Yossi, viene la Mishnah, viene Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una Israel, que estaba casado con un Cohen y no tiene hijos todavía, ¿sí? No tiene hijos. Pero dejó una esposa embarazada, ¿sí? Dejó una esposa embarazada y muere el Cohen. ¿Qué pasa en este caso? Dice Rabbi Yossi, el hijo que no el feto, ya vimos el feto que está embarazada, hereda automáticamente, en caso que hay esclavos, hereda a los esclavos. Pero no pueden comer terumá. ¿Por qué? Porque todo lo que un esclavo, un Cohen puede comer terumá es cuando pertenece a un Cohen que ya es Cohen. Pero este todavía no ha nacido. Si no ha nacido, no aplica. Y adicionalmente, en Oma Agil, mientras que no nace todavía, no puede la esposa de Shimón, la viuda, la mamá de este feto, ¿sí?, comer terumá. Porque todo lo que puede comer terumá, cuando tiene un hijo, es únicamente que cuando el hijo ya nació, pero aquí todavía está en el vientre, ¿sí? Dice la Gemara, así opina Rabbi Yossi. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yossi opina claramente que el feto, ¿sí?, ya adquiere, ya hereda todos los bienes, entre ellos los esclavos kenanitas. Y por eso decimos de que los esclavos kenanitas no pueden comer terumá porque le pertenece al hijo todavía no ha nacido, ¿sí? Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yossi opina que
sí se puede adquirir algo a favor de un feto. Ahí está la herencia que está heredando. Se podía haber dicho esto, dice la hermana, no puede decir esto, porque aquí es diferente, aquí es una herencia. Una herencia viene automática. Todo lo que nosotros estamos hablando es cuando alguien quiere regalar al otro, alguien quiere darle al otro, alguien quiere adquirir a favor del otro. Eso no es automático, tiene que adquirir a favor. A diferencia de la herencia, que no es alguien, es apenas muere, automáticamente va a favor del otro. Entonces ahí es más fácil y por eso es de que lo adquiere inclusive un feto que no se considera todavía que está en el mundo. Pero cuando alguien quiere dar, alguien quiere regalar, alguien quiere adquirir a favor de, ahí es necesario que el beneficiario esté en el mundo. Entonces no podíamos haber dicho que es Rabbi Yossi. Entonces por eso Rabuná dijo, no sé quién es el autor de esta Mishnah, pero nadie cuadra con ella. Sigue preguntando la Gemara. Velei male Rabbi Yohanan ben Berokai, de amar loshna Yerusha veloshna matana, de tna Rabbi Yohanan ben Berokai omer, imamar al mishe raúl y yorsho, de varav kayamim, eimor llamarle Rabbi Yohanan ben Berokai le davar shishno baolam, le davar shishno baolam mi amar, velei male Rabbi Yohanan ben Berokai, vesabala que Rabbi Yossi, mi emar de sabarla. La Gemara intenta preguntar que por qué Rabuná no le dijo a Rav Nachman que el autor de la Mishnah nuestra, que dice que puede adquirir a favor de un feto, es la opinión de Rabbi Yohanan ben Berokai, que Rabbi Yohanan ben Berokai dice que no hay diferencia entre regalo y entre herencia. De la misma manera que una persona, Shimón, puede regalar a quien quiera sus bienes, también puede heredar el lenguaje de herencia a quien quiera de sus hijos. Sí, por ejemplo, si tiene varios hijos y en vida dice, quiero que toda mi herencia se herede, todo el lenguaje de herencia, pero exclusivo a un hijo, aunque no es según la Torah, sirve, según Rabbi Yohanan ben Berokai. ¿Sí? Y mamar al mishe raúl y yerosho, mientras que lo está dando un beneficiario que es apto, raúl le yerosho, puede heredar. O sea, un hijo entre hijos. Le da, no nada más se lo puede regalar, ¿sí? Que obviamente se lo puede regalar, sino también se puede condicionar que la herencia toda sea ¿qué? Sea para uno de los hijos. ¿Sí? Ya que, sí, uno de los hijos. Y sirve. Así nos dice Rabbi Yohanan ben Berokai. Y la Gemara entiende que el hecho que dice Rabbi Yohanan ben Berokai, mamar al mishe raúl le yerosho, raúl es, puede ser apto, ¿sí? También se entiende que inclusive si el beneficiario ese, que se le está dando toda la herencia, es ¿quién? Un ubar, que va a ser, que después van a ser, pero ahorita no es. Y aún así nos dice que sirve, o sea, que significa que uno puede adquirir, uno puede dar, uno puede entregar algo a alguien que todavía no ha nacido mientras que es feto. Dice la Gemara, pero un segundo. Eso no está tan claro de Rabbi Yohanan ben Berokai. Puede ser que todo lo que dice Rabbi Yohanan ben Berokai, sí, que Raúl y Yorsho, que le puede heredar a uno entre muchos, puede dar a todo a uno en vez de los demás, es alguien que ya nació. Pero un feto, ¿quién te dijo? Sí, Raúl se puede entender, pero puede ser que Raúl se refiere a un hijo entre hijos, no un hijo entre hijos que es todavía feto. Entonces, todavía eso no está claro de Rabbi Yohanan ben Berokai. Dice la Gemara, no, pero puede ser que es Rabbi Yohanan ben Berokai. Y Rabbi Yohanan ben Berokai opina como Rabbi Yossi, que vimos antes, que puede heredar inclusive antes de nacer. Solo que antes Rabbi Yossi dijimos que no puede ser porque eso es nada más heredar, pero dar, regalar, nada más heredar que es automático, pero dar, regalar no. Dice, pero ahorita con Rabbi Yohanan ben Berokai, entre las dos opiniones, si Rabbi Yohanan ben Berokai opina como Rabbi Yossi, pues estaría que esta herencia se lo está dando a un hijo exclusivo, o sea, no es una herencia automática, él lo está haciendo. Puede ser que opina como Rabbi Yossi, será, bueno, puede ser, pero ¿quién te dijo que él opina como Rabbi Yossi? Entonces no tenemos un Taná que opina así todavía. Por eso es que Rabuná le dijo a Rav Nachman, no sé quién es el autor de esta, Mishnah. Seguimos. Velei male ben Vasreni, yahi de katani seifa veim en sham yoresh elahu yoresh akol. Y ben Vasreni yoresh mayavite. Velei male, bueno, explicamos esta parte. Dice la hermana, ¿sabes qué? Puede ser que le podría haber dicho, no puede ser, le podría Rabuná responder a Rav Nachman cuando Rav Nachman viene y dice que en nuestra Mishnah vemos que una persona sí adquiere algo aunque no ha llegado al mundo. Cuando le pregunta a Rav Nachman a Rabuná, le podría haber respondido Rabuná, no, nuestra Mishnah está hablando en otro caso, en Mevasreni. ¿Qué es Mevasreni? Como vimos antes, que Shimón no le está dando el dinero al hijo que nazca después. O sea, no se lo está dando al feto que eventualmente va a ser hijo. ¿Cuál fue la pregunta de Rav Nachman? Tú, Rabuná, dices que una persona no puede regalar, no puede dar, no puede adquirir a favor de una persona que es feto porque todavía no ha
estaba en el mundo, no me cuadra. Le preguntó Ronaján porque en nuestra Mishnah está escrito de que un padre, Shimon, puede venir y decir a la esposa, mira, si tienes un hijo le voy a dar tanto, y si tienes una hija le voy a dar tanto, y si nace al final tiene que darle eso. Vemos de que sí le puede adquirir, sí le puede dar, sí le puede regalar, sí puede adquirir a favor de él, del feto, aunque está en el feto. Dice la hermana, pero ¿por qué Rabuná no vino y respondió? Algo muy sencillo, que en verdad el caso de nuestra Mishnah no es cuando Shimon le está dando el dinero al futuro hijo, o sea, al feto actual futuro hijo, no, sino es cuando le está dando el dinero al que le dé la noticia, que ese ya existe ahorita, como dijimos antes, una explicación así. Dice la no puede ser. No puede ser que nuestra Mishnah está dando en un caso. ¿Por qué? Porque después en la Mishnah dice que si muere el padre y no hay heredero, sino únicamente el tumtum, hay un caso así en la Mishnah, pues el tumtum es el que hereda todo. Pero si el caso es Ben Basren, y si el caso es que le está dando, un regalo, un beneficio, ¿a quién? A un tercero que está vivo, el que le dé la noticia, ¿sí? Pues ¿qué tiene que ver aquí el Yoresh? ¿Qué tiene que ver aquí el heredero? Que me dices, no, si no hay heredero, entonces el tumtum hereda. ¿Quién está hablando de aquí de esto? De tumtum. Si tú me dices de que si no hay heredero, el tumtum lo hereda, mashma de que ¿qué? Mashma de que si no hay tumtum, pues el que lo hereda, ¿quién es? El hijo, la hija, no el tercero. Entonces no podemos decir este caso. Sigue preguntando la Gemara, Velei male beshei yalda, yahi de Katan y Seifa, vimamar kol sheteled ishtitol, harezeitol, kol sheteled, kol sheyalda mi baele. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tengo otra solución que le podría haber respondido Rabuná Rav Nachman. Que nuestra Mishnah en verdad no está hablando en un caso que la mujer está embarazada, sino está hablando en un caso que la mujer ya parió. Y ahí es cuando viene Shimon y dice, mira, si es un hijo, yo todavía no sé qué es. Si es un hijo te doy tanto, si es una hija te doy tanto, pero ahí ya le está dando algo a alguien que ya parió. Entonces si es así, no hay pregunta en contra de Rabuná. Entonces ¿por qué Rabuná no respondió esto? Dice la Gemara, no, porque en la Mishnah está escrito, Veimamar kol ma sheteled ishtitol. Todo lo que tenga mi esposa, no todo lo que tuvo, todo lo que tenga que es lenguaje futuro. Y según esto que queremos decir que ya lo tuvo, debería haber dicho kol sheyalda. Si ya tuvo un varón le doy tanto, si ya tuvo una mujer, no, pero no dice si ya tuvo, sino dice que si tendrá un hijo le doy tanto, si es una hija le doy tanto, tendrá futuro. Significa que ahorita está que embarazada, entonces por eso no le puede responder. Y que está dando en un caso que ya no está embarazada, ya parió. Seguimos un poco más. Velei male de amar lechsheteled. Ravuna letame de amar Ravuna af lechsheteled lo kana. De amar Ravuna me que leubar lo kana lechsheteled kana. Ravuna amar af lechsheteled lo kana. Pero yo amar ejadze vejadze kana. Dice la Gemara ahorita, listo. Está claro que la Mishnah está hablando en un caso que la mujer está embarazada y no ha parido todavía. ¿Sí? Porque este lenguaje lechsheteled. Dice la Mishnah, como mencionamos antes, sheteled, a futuro, o sea, que van a nacer, o sea, que ahorita todavía no ha nacido, todavía está embarazada. Pero hay todavía una solución. Le podía haber respondido Rabuná que no hay pregunta de la Mishnah. ¿Por qué? Así pregunta la Gemara. ¿Por qué Rabuná no responde? Que no hay pregunta de la Mishnah. ¿Por qué? Porque puede ser de que el papá, cuando dice, si tienes un hijo varón, hablemos del hijo varón, ¿sí? Si tienes un hijo varón, si tendrás un hijo varón, te doy 100, ¿sí? Y dice la Mishnah que al final el hijo varón recibe los 100 a pesar que está dentro del vientre. ¿Sabes cuál es el caso? Le podría responder Rabuná. El caso es cuando, no obstante, él dice esta estipulación, la dice cuando está embarazada, pero el Kinyan no dice que recaiga ahorita, sino dice que recaiga que el regalo, el dar, la adquisición a favor de, dice que recaiga cuando nazca. O sea, podríamos haber dicho, Rabuná podría haber dicho que el caso de nuestra Mishnah es un caso que Shimon viene y dice así: si mi esposa tendrá un varón, un hijo varón, pues cuando lo tenga, le adquiero un mané. Se está diciendo, está haciendo esta estipulación cuando está embarazada, pero la adquisición la está activando ahorita, digamos, ¿sí? Ahorita está diciendo la estipulación y está dando las órdenes ahorita cuando está embarazada, pero que recaiga cuando ya nace, y cuando nace ya estaba volando. ¿Por qué Rabuná no respondió así? Y por eso es que nuestra Mishnah dice que efectivamente recae. Dice Rabuná no puede responder así, porque la opinión del propio Rabuná es, como vamos a ver ahorita, es que una persona cuando dice algo, hace una estipulación, cuando el feto todavía, en el caso nuestro, cuando todavía es feto y no está en el mundo, pues no nada más nos sirve dárselo ahorita, sino tampoco sirve dárselo a futuro. Aunque uno dice que recaiga después, pero ¿cuándo lo estás diciendo? Ahorita no va la ola, no recae. Y por eso Rabuná mismo no podía haber respondido así, porque Rabuná no está de acuerdo con eso. ¿Dónde vemos que Rabuná se opina? Dice Rav Nachman. Hay tres opiniones.
Ramaján opina, una persona que quiere regalar, quiere dar, quiere adquirir a favor de un feto, que un feto ¿qué es? Cuando digo feto está embarazado, está dentro del vientre, que lo va a la olam. Dice, si quiere adquirir a favor, mientras que está feto, dice Rav Nachman, no sirve. Pero si quiere estipular eso, pero mientras que está embarazada, pero dice que recaiga cuando nazca, ahí sí sirve, dice Rav Nachman. Viene Rabuná y dice, no. Rabuná, ¿qué dice? No. No solamente si lo adquiere ahorita mientras que está embarazada, no solamente si lo adquiere ahorita que es feto a favor de él, ¿no? Sino también si estipula ahorita y lo adquiere desde ahorita, pero cuando nazca, ¿sí? Dice Rabuná, no sirve, porque ¿cuándo lo estipuló? En el momento que nos va la ola, en el momento antes que cuando era feto. Por lo tanto, no recae, aunque lo estipuló, no obstante lo estipuló cuando estaba embarazado, lo va la ola, pero dijo que quiere que recaiga la decisión después. Aún así dice Rabuná que no sirve. Tercera opinión, Rav Sheshat. Rav Sheshat dice que Hadze, ya sea que uno estipula mientras que es feto y la adquiere mientras que es feto, o ya sea que estipula mientras que es feto para que adquiera posterior, en ambos sí sirve. No está clara esta opinión. Vamos a ver en la próxima clase, de dónde Rav Sheshat saca esta opinión. Pero de todas maneras, tenemos tres opiniones para resumir. La primera, Rav Nachman dice, que es la lógica, Rav Nachman dice que si uno estipula mientras que está el feto, mientras que es estatus de feto, o sea, mientras que no lo va a la olam, y quiere que recaiga ahorita, no sirve. Pero si estipula mientras que es feto para que recaiga a futuro, ahí sí sirve. ¿Sí? Así opina el mismo Rav Nachman. Pero Rabuná opina, también cuando estipula mientras que es feto para que recaiga después, no sirve. Rav Sheshat dice, en ambos casos, sí sirve. Vamos a explicar esta tercera opinión, de dónde la saca, de dónde, vamos a ver en la próxima clase. Pero de todas maneras vemos aquí claramente que Rabuná dice que no sirve en ambos casos. Sé que tú me dices, ¿por qué Rabuná no respondió que nuestra Mishnah está hablando en un caso que estipuló mientras que la mujer está embarazada para que recaiga después? No, según Rabuná no sirve en ambos casos. Por eso él te dice, no hay ninguna opinión, no sé quién es el autor de nuestra Mishnah, no sé quién es el Taná, porque no hay ninguna opinión, según la opinión de Rabuná, no hay ninguna opinión, no hay ningún Taná que opina que una persona puede dar, puede regalar, puede adquirir a favor de un feto cualquier cosa antes de que nazca. No hay ninguna opinión, a pesar que el establecimiento lo haga, que la estipulación la haga ahorita y para que recaiga a futuro, según Rabuná, no sirve eso. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.